Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presenta. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes en una nueva emisión de DH Noticias. Sean bienvenidas y bienvenidos. Transmitimos para ustedes desde la Ciudad de México a través de www.cdhdf.org.mx. Esperamos sus opiniones, sugerencias a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter que aparecen en pantalla. A continuación, presentamos un resumen de la información más importante relacionada con los derechos humanos y aquella que por su relevancia es de interés público. Comenzamos. DH Noticias. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal inició el proceso para la designación del nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina. El registro de aspirantes es del 11 al 17 de octubre y se prevé que el nombramiento se lleve a cabo el 2 de noviembre. El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal advirtió que vigilará el proceso de designación del nuevo ombudsman de la Ciudad de México y demandó a legisladores no convertir en botín político al organismo y respetar su autonomía. Hoy les presentaremos un reportaje sobre los rostros y las voces de indígenas de los pueblos originarios de la montaña de Guerrero, que enfrentan la tragedia humanitaria provocada por el huracán Manuel. Les diremos cómo ayudar. La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México denunció que al menos el 80% de las indígenas embarazadas en Oaxaca son víctimas de violencia y discriminación en clínicas y hospitales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó el caso de migrantes haitianos expulsados de República Dominicana por cuestiones de discriminación. Destacados juristas reconocieron que en América Latina se han registrado avances significativos en la defensa de los derechos humanos. Debido a las afectaciones causadas a habitantes de los pueblos y colonias de la delegación Azcapotzalco por la construcción de la Arena Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 17/2013. La representación del magisterio disidente que permanece en la Ciudad de México continúa realizando movilizaciones. En días pasados, en un primer acuerdo, los profesores decidieron volver a sus estados y que permanezcan en un plantón unos 3,000 representantes. Y en la edición mensual del suplemento DH abordamos el conflicto que existe entre el derecho a la movilidad y el derecho a la manifestación. También les decimos cuántas horas en promedio invierten a la semana las personas en trasladarse de sus hogares a sus centros de trabajo o estudio. La Organización Mundial del Trabajo reveló que en el mundo unos 168 millones de niñas y niños trabajan para sobrevivir. Al menos 3 millones son mexicanos. Y en nuestro Vox Populi, luego de que una maestra de un jardín de niños fue exhibida en redes sociales agrediendo a un niño, padres de familia consideraron que estos casos no son muy comunes, pero se deben investigar. Ahora sí vamos directo a la información. Como le habíamos adelantado, inició formalmente el proceso para la designación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Mi compañero Cristian Campos tiene toda la información. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la ruta crítica para la elección del nuevo ombudsman capitalino. Luego de que se emitiera la convocatoria, los aspirantes a ocupar el cargo que dejó el doctor Luis González Plasencia, quien concluyó su gestión recientemente, tendrán hasta el 17 de octubre para registrarse. El domingo 20 de octubre, la Asamblea Legislativa publicará la lista con los nombres de los aspirantes. Las organizaciones civiles podrán emitir opiniones sobre estas postulaciones del 21 al 28 de este mes. Luego, del 29 al 31 de octubre, los legisladores realizarán entrevistas a los candidatos, quienes expondrán de manera pública sus proyectos. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, a partir del 2 de noviembre, sesionará a efecto de emitir y aprobar el dictamen con el nombre de quien será el nuevo ombudsman de la Ciudad de México. Finalmente, dicho dictamen deberá ser votado a favor por las 2/3 partes de quienes integran la Asamblea Legislativa. Para DH Noticias, Cristian Campos. En más información sobre este tema, le damos a conocer la postura del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Los detalles con nuestro compañero Fernando Cárdenas. Al considerar como revancha política la no ratificación del doctor Luis González Plasencia como ombudsman capitalino por un segundo periodo de 4 años, el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal advirtió del riesgo que significa este hecho para la autonomía de la institución, pero sobre todo para la ciudadanía. Nayeli Ramírez Hernández subrayó que los derechos humanos no deben alinearse a las agendas de los partidos políticos. El uso político
El uso político de los derechos humanos en esta ciudad no lo vamos a permitir. Denise Dresser sostuvo que la CDHDF y el doctor González Plasencia están siendo castigados por su historia de decirle la verdad al poder a través de sus recomendaciones. Ha sido una figura emblemática de la inteligencia libre, sin ataduras, sin sometimiento, sin lealtades políticas o afiliaciones partidistas. Y precisamente porque es libre, no lo han reelegido. Nancy Pérez exigió que el proceso de elección del nuevo ombudsman sea transparente y se escuche la voz de las organizaciones civiles. No vamos a permitir que los poderes políticos secuestren a esta comisión que es un bien común de la ciudad, un bien común del país. Mónica González Contro subrayó que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal le debe una explicación a la ciudadanía en este proceso de no ratificación. Lo que tenemos que hacer ahora es precisamente para evitar que la politización o que la designación del nuevo ombudsman obedezca a intereses políticos, es estar vigilantes. Por su parte, Manuel Fuentes suscribió el contenido de las intervenciones de las consejeras de la CDHDF y señaló que la decisión de González Plasencia de retirar la solicitud para su ratificación, tanto como la posibilidad de que inicie procesos judiciales a través de los cuales reclame sus derechos, serán respetadas por todos los miembros del Consejo de la CDHDF. Para DH Noticias, informó Fernando Cárdenas. La tragedia humanitaria que enfrentan indígenas y pueblos originarios de la montaña guerrerense se ha intensificado por los daños causados por el huracán Manuel. Nuestro compañero Luis Linares estuvo en la zona de desastre. Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque en él falta un lucero, y ese lucero eres tú. Por los caminos del sur. Tras el paso de los huracanes Manuel e Ingrid por el país, la crisis humanitaria se acentuó en la región de la montaña en Guerrero. Indígenas tlapanecos, nahuas y mixtecos sobreviven bajo extrema pobreza en campamentos improvisados. Y es que las lluvias torrenciales deslavaron cerros, destruyeron casas, cortaron carreteras y caminos, ensancharon ríos y cuartearon la tierra, volviendo inhabitables a cientos de poblaciones. Enclavada en la Sierra Madre del Sur, la región de la montaña en Guerrero concentra más de 650 comunidades, agrupadas en 19 municipios. DH Noticias acudió a la montaña y recorrió las comunidades El Tepeyac, Unión de las Peras y La Lucerna del municipio de Malinaltepec. En El Tepeyac, más de 50 familias improvisaron un campamento en pleno monte. Fuimos obligados de salir de la comunidad por las lluvias que estuvieron afectando. Hubo daños en las viviendas habitacionales. Estamos hablando de 54, 55 viviendas que fueron afectadas. Las torrenciales lluvias dejaron sin hogar a más de 600 personas de este poblado. El suelo, más que nada del pueblo del Tepeyac, quedó hecho pedazos, cuarteaduras por todos lados. Nos fuimos obligados de salir de ese pueblo. Estamos ahorita en este campamento. Viven en la zozobra, pues ocupan terrenos de una comunidad vecina y los han amenazado con desalojarlos. Nosotros solicitamos, como el pueblo del Tepeyac, una reubicación total para el pueblo, porque ya no podemos regresar en el pueblo porque ya es zona de riesgo. A 5 kilómetros de distancia del Tepeyac se encuentra Unión de las Peras, otro pueblo enclavado entre los cerros. Ante el temor de derrumbes, las personas edificaron un campamento a 1 kilómetro del pueblo original, así como una escuela al aire libre, en la que 35 niñas y niños de kinder y primaria toman clases. Maestro, ahorita van a reanudar sus clases el lunes. ¿En la escuela improvisada? Para que reanuden sus clases, porque allá abajo no hay condiciones realmente. Las escuelas pues están cerca del derrumbe. A unos 10 kilómetros de Unión de las Peras se encuentra La Lucerna, otro pueblo en desgracia. Estamos aquí en
arriba del poblado de La Lucerna. Aquí donde estamos ahorita estamos en campamento, porque el pueblo de La Lucerna se destrozó definitivamente por la lluvia. En el campamento sobreviven 300 personas de todas las edades. Y cuando cayó la lluvia fue el que nos destrozó todo, nuestras cosechas, nuestras casas, derrumbes por todo lado. Y pues lo bueno que pudimos salir antes, si no varias casas íbamos a quedar atrapados. Los derrumbes no respetaron las casas ni los caminos. Todo nuestro camino está destrozado definitivamente, ya no tuvimos que transitar y ahorita estamos aquí porque no podemos transitar, nada más es un camino que baja al pueblo, pero para cruzar de lado a lado pues definitivamente está tapado. Sin posibilidades de regresar a sus pueblos por los deslaves, las y los afectados hacen un llamado a las autoridades para que les brinden ayuda. Hasta este momento hemos recibido cobertores, ahorita hace rato nos han traído, colchonetas, y eso es lo que más necesario que necesitamos porque hace mucho frío, ahora tiempo de lluvia. Por eso estamos aquí sufriendo con el frío. Y necesitamos pues de ayuda de nuestro presidente que nos apoye, que no nos dé abandonado. En la región de la montaña, la tristeza invade a sus pobladores porque no los voltean a ver en esta tragedia. Nosotros hacemos el llamado para cualquier dependencia de que se fijen también, que le echen un ojo aquí en la montaña también, donde se requiere varios apoyos. Viendo los hechos, da tristeza aquí la montaña, pues en todo nuestro país así está el estado de Guerrero. Reprochan que toda la ayuda gubernamental se concentre en la zona turística de Acapulco. No nomás le echen el ojo nomás a Acapulco, también la montaña también sufrieron bastante daño. Nos olvida nuestra gente aquí pues porque a donde llega más apoyo veo son los municipios y donde son las localidades poca importancia nos toman. Al final lanzan un llamado de auxilio a toda la sociedad mexicana. Hago un llamado para cualquier dependencia o empresas que si está en sus manos de ellos de apoyarnos con unos víveres o algo, unas láminas o cobijas, ya que nuestros hijos también, aquí tenemos unas familias que están pasando con el frío también. Aquí en la montaña hace bastante frío y solicito ese apoyo, pues si en sus manos está de apoyarnos. Pues aquí estamos nosotros y qué bueno que ustedes mismos están constatando que están las viviendas. Solicitamos pues bastante apoyos, ¿no?, para nosotros que fuimos damnificados. En cámara y realización, Óscar Sánchez. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas. Ante este grave panorama que se vive en la zona de la montaña de Guerrero, la solidaridad de los habitantes de la Ciudad de México es pieza clave. Nuestra compañera Magali Telles nos dice cómo podemos ayudar. Gracias a la contribución y participación ciudadana en apoyo a los damnificados de los huracanes Ingrid y Manuel, el Centro de Acopio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal continúa su labor de entrega de víveres y alimentos en las comunidades afectadas. Un cargamento de leche en polvo, alimento para bebé, toallas sanitarias, artículos de aseo personal y de limpieza fueron llevados a los poblados más necesitados a través de la Cruz Roja Mexicana. De igual forma, 8 toneladas de alimentos fueron entregados nuevamente con ayuda de miembros de la Universidad Pedagógica Nacional en localidades de difícil acceso en la zona de la montaña en Guerrero. Esta ayuda salió directamente de la Ciudad de México y fue distribuida por el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, en el municipio de Tlapa. El centro de acopio de la CDH-DF estará funcionando por tiempo indefinido y se encuentra ubicado en Avenida Universidad 1449, Colonia Florida, a unos pasos de la Estación Viveros Derechos Humanos de la línea 3 del metro, de lunes a domingo de 9 a 18 horas. Informó para DH Noticias Magali Telles. En otro tema, le informamos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 17/2013. Esta recomendación está dirigida a la Jefatura Delegacional de Azcapotzalco y a las Secretarías de Gobierno, de Seguridad Pública y de Desarrollo Urbano. El organismo acreditó la violación al derecho a la consulta y a la participación ciudadana, al derecho a la libertad de expresión,
al derecho a la libertad personal y al derecho a un nivel de vida adecuado. En días pasados, en la Ciudad de México sesionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos para analizar la expulsión de 27 haitianos de República Dominicana por motivos de discriminación. La información es de nuestro compañero Gabriel Pérez. Por segunda ocasión en su historia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró su 48º periodo extraordinario de sesiones en la Ciudad de México. En este marco, realizó una audiencia pública sobre el caso Tide Méndez y otros contra República Dominicana por la expulsión de 27 haitianos por cuestiones de discriminación. La Corte Interamericana también llevó a cabo una audiencia pública de solicitud de opinión consultiva sobre niñez migrante, presentada por los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Además, efectuó un seminario internacional denominado Diálogo Jurisprudencial e Impacto de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las audiencias públicas y el seminario se realizaron en la Biblioteca México José Vasconcelos, en el centro de la Ciudad de México. Para DH Noticias, Gabriel Pérez. Destacados juristas, entre ellos el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconocieron que en América Latina se registran importantes avances en la construcción de una nueva cultura jurídica. Griselda Pérez nos cuenta sobre este encuentro de especialistas. Durante la presentación del libro Diálogos jurisprudenciales en derechos humanos entre tribunales internacionales y cortes constitucionales, reconocidos juristas en México destacaron los avances registrados en la materia en los últimos años, sobre todo en América Latina. Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo que todas y todos los latinoamericanos deben sentirse orgullosos porque la región avanza hacia una nueva cultura jurídica. En tanto, Diego Valadez, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, puntualizó que los derechos ciudadanos tienen como instrumento de construcción y renovación los sistemas constitucionales. Mientras que el abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, aseveró que los derechos son patrimonio que corresponde proteger a toda la humanidad. El consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Miguel Carbonell, resaltó que este organismo se toma muy en serio la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Finalmente, Mario Patrón Sánchez, presidente interino de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, calificó el libro Diálogos jurisprudenciales en derechos humanos como un insumo fundamental, ya que permitirá la reflexión en el rubro de los derechos de las personas. Para DH Noticias, Griselda Pérez. En algunas escuelas aún hay profesores que mantienen la vieja creencia de que la letra con sangre entra. En días pasados, Bianca Muñoz, maestra de la primaria Eduardo Quesada Fornelli de Ciudad Juárez, Chihuahua, amordazó a sus alumnos con cinta adhesiva durante 5 horas para que no hablaran porque le molestaba. Y en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, la directora del Kinder Montessori de nombre Elena López fue exhibida en redes sociales cuando maltrataba a un niño. Este es el video que causó indignación. Nuestra compañera Mónica Salguero entrevistó a padres de familia quienes se pronuncian porque en los casos en los que los maestros maltraten a sus alumnos, los agresores sean investigados y sancionados. Vamos a nuestro Vox Populi. Que pues si no les gusta que no se dediquen a ellos, porque yo creo que ya es la formación de los niños. ¿Por qué? Porque no están capacitados ni preparados para enseñar. Y independientemente de alguno de los dos, pues no se debe de hacer el maltrato de ninguna forma. Sea como sea, creo que ellos están preparados como para tener control de grupo. Yo creo que no tienen la vocación o la tolerancia suficiente para entender cuáles son las conductas de los niños. Pues yo no creo eso, porque yo tengo otra convicción y otra forma de pensar, de que a los niños los cuidan mucho, los tratan bien y los protegen mucho. Ocurre porque los padres no estamos al pendiente de en los lugares en donde pasan tiempo nuestros hijos. Creo que darle confianza a los niños para que denuncien esos casos de maltrato, pero lo principal es realizar estudios
para saber realmente de manera emocional cómo están los profesores y en aquellos casos que lo necesiten, pues darles atención. O sea, no creo que la SEP pueda hacer algo, o sea, es cuestión de cada maestro, o sea, cada maestro como persona, o sea, con los valores que debes de tener como persona y el respeto que debes tener a los niños. Yo creo que hacer una investigación completa, porque no siempre los maestros tienen la culpa, a veces puede ser el exceso de trabajo o no lo sé, no lo justifico. Darle un seguimiento y sancionar como se debe a las personas que están maltratando a los niños, porque realmente nosotros dejamos a nuestros hijos con toda la confianza y después resulta que los mismos maestros son los que maltratan a los niños. Entonces, pues las sanciones que se deben. Pues yo pienso que sacarlos, porque ellos vienen a enseñar, no a violentarlos. Más atención de papás con hijos y, o sea, están involucrados los tres, escuela, papás e hijos principalmente, para evitar, yo creo que eso se evitaría mucho. Pues más que nada la denuncia, uno como padre conoce a su hijo, ¿sí? Y sabe cuando algo está pasando. Pues el papel de los padres también es tener como pues mucha comunicación con sus hijos primero, para fortalecerlos a ellos y tener también comunicación con los maestros. Y de hacerles caso a nuestros hijos cuando nos dicen que son maltratados tanto por otros compañeros como por los maestros o las maestras. Y a pesar de los importantes avances en materia de legalidad y derechos humanos, aún hay pendientes que reclaman soluciones urgentes. La Red por los Derechos de la Infancia en México denunció que debido a los vacíos legales, en América Latina y el Caribe, 75 millones de niñas trabajadoras están en riesgo de que sus derechos humanos sean violados. Son precisamente las niñas y adolescentes las que sufren más situaciones de discriminación, desigualdad de género, salarios precarios y en muchos casos son cooptadas por redes de explotación laboral, de acuerdo con el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores. Ambas organizaciones defensoras de los derechos de la infancia expusieron que las constantes crisis económicas han provocado que niñas y niños se vean obligados a contribuir económicamente para la sobrevivencia familiar. En el mundo, 168 millones de niñas y niños trabajan para sobrevivir. 85 millones lo hacen en condiciones de riesgo y de estos, 3 millones son mexicanos. Abraham Cornejo nos ofrece esta numeralia. Para ellos, los juegos y los juguetes quedan de lado. Ellos tienen que trabajar para apoyar a sus familias. En nuestro país, 3 millones de niñas y niños entre 5 y 17 años trabajan, lo cual representa el 24% en América Latina y el Caribe, región en la cual se tiene un cálculo de 12.500.000 niños trabajadores. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo más de 168 millones de niños se ven en la necesidad de trabajar para sobrevivir y de estos 85 millones lo hacen en situaciones de riesgo extremo. Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, INEGI, señaló en su informe Trabajo Infantil 2011 que del total de las niñas y los niños que laboran en México, 29.5% lo hacen en actividades agropecuarias, 26.7% en servicios, 25.4% en el comercio, 11.9% en la industria manufacturera y 4.8% en la construcción. A este desolador panorama se agregan las cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que en su informe mundial sobre la trata de personas 2012 señaló que México ocupa el primer lugar en la trata de menores. Informó para DH Noticias Abraham Cornejo. Otro caso que se hizo público a través de las redes sociales y que causó indignación es el de la indígena mazateca Irma López, quien por la negligencia del personal médico y en una franca violación a sus derechos humanos, dio a luz en el jardín del Hospital Jalapa de Díaz, en Oaxaca. El ombudsman oaxaqueño, Arturo Peinbert, informó que se inició una investigación de oficio. Dijo que este tipo de casos explican el por qué Oaxaca ocupa los primeros lugares a nivel nacional en mortandad femenina. En tanto, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México señaló que en hospitales y clínicas de Oaxaca, al menos 80% de las mujeres indígenas y rurales son víctimas de violencia psicológica, física y verbal, así como discriminación. En la Ciudad de México continúan las movilizaciones del magisterio disidente. Como recordará, en días pasados los profesores acordaron regresar a sus estados y que una representación de unos 3,000 maestros permanezca en el Distrito Federal.
Por otra parte, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal acordaron realizar de forma inmediata mesas de trabajo, foros y consultas sobre la regulación de marchas y manifestaciones en vía pública. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado mexicano información sobre los enfrentamientos ocurridos en la marcha del 2 de octubre, en la que fueron agredidos defensores de derechos humanos y periodistas. A nombre de la comisión, el secretario ejecutivo de este organismo, Emilio Álvarez y Casa, condenó la violencia cometida por civiles, porque hay personas que son disparadores de violencia, por lo que hizo un llamado a ejercer con prudencia el derecho a la manifestación. También condenó las faltas de las fuerzas del Estado, ya que debieron contener o disuadir, pero no reprimir a quienes ejercen la libertad de expresión. Y ahora vamos con Abraham Cornejo, quien nos hablará de los temas que abordamos en la edición de octubre de nuestro suplemento DH. Este mes, en el suplemento DH Milenio, preparamos para nuestros lectores un reportaje sobre los derechos a la libre manifestación y al libre tránsito, los cuales se han visto confrontados en las últimas semanas. Conoce también la primera entrega del reportaje de Gilberto Bosque Saldívar, docente y diplomático mexicano que siempre se inclinó por la justicia social y la defensa de los derechos humanos, pese a que aún no se ponían en práctica en México. El proceso de transición en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal está en marcha. Mantente informado de qué es lo que viene para este organismo autónomo y el trabajo realizado durante la gestión de Luis González Plasencia. Descubre la propuesta fílmica del artista plástico Luis Manuel Serrano, Linternas de Santa Marta, el cual nos relata el beneficio que tienen las mujeres en reclusión cuando toman talleres de collage. Recuerda que el suplemento DH lo pueden encontrar el primer lunes de cada mes dentro del periódico Milenio Diario, o bien consulte la versión electrónica en www.cdhdf.org.mx. Informó para DH Noticias Abraham Cornejo. Y en Agenda DH, los invitamos a asistir al Foro Internacional Avanzando en la Implementación del Derecho a la Ciudad en América Latina y el Mundo, que se llevará a cabo el 18 de octubre, en el que participarán representantes sociales, defensores de derechos humanos y académicos de América Latina, Europa y África. Más información en www.cdhdf.org.mx. También les informamos que con actividades gratuitas del 18 al 20 de octubre se llevará a cabo el Texcoco Festival de la Música Vientos de la Montaña, y en el que el cantautor Óscar Chávez ofrecerá el concierto de clausura. En la unidad deportiva Gustavo Vaz, el Caifán Mayor, interpretará música de su repertorio y piezas de corte tradicional y ancestral, con una orquesta sinfónica integrada por más de 100 niños de esa región mexiquense. Les damos a conocer que se abrió la convocatoria del certamen Banco de Buenas Prácticas contra la Violencia hacia las Mujeres, Hermanas Mirabal 2013. Organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y asociaciones de profesionales, así como público en general, podrán postular aquellas acciones que contribuyan a eliminar las formas de violencia hacia las mujeres y niñas en el país. El plazo vence el próximo 12 de noviembre. Más información en el micrositio hermanasmirabal.cdhdf.org.mx. Pero, ¿quiénes son las hermanas Mirabal? Se trata de Patria, Minerva y María Teresa, brutalmente asesinadas en 1960 por su oposición a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. En honor a estas valientes mujeres, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Hemos llegado al final de DH Noticias. Los invitamos a acompañarnos en la siguiente emisión como cada semana en www.cdhdf.org.mx. Esperamos sus críticas, opiniones y sugerencias en las redes sociales de Facebook y Twitter. Nos vemos en la próxima emisión de DH Noticias. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó DH Noticias.